Muy bien, gracias por estar aquí. Es una bendición que estemos juntos a través de este medio de comunicación que es la Internet. Y una vez más vamos a participar de este mensaje a través del cual buscamos edificar nuestras vidas. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les pedimos que llamen a su familia, la sienten en la mesa y que podamos juntos caminar a través de este mensaje. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver la redención para la tierra. En el libro de Mateo, capítulo 26 al 29, ¿verdad? Estamos viendo la Santa Cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora conviene ir a la revelación que el apóstol Pablo recibió del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo número 23 al 34. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Las palabras de 1 Corintios son portadoras de vida y una advertencia de muerte. Jamás debemos tomar la Santa Cena a la ligera ni en ignorancia. Recordemos la amonestación del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 11, versículo número 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Luego el apóstol Pablo nos aconseja que nos juzguemos nosotros mismos, de manera que Dios no tenga la necesidad de hacerlo, ni tampoco la de disciplinarnos por nuestros pecados. Todo el Evangelio es santo, el mensaje es santo, Dios es santo, y Dios anhela que tanto nosotros como aquellos nuevos creyentes adoremos a Dios y exaltemos con reverencia al Señor. Se habla del pan, el cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Pablo, sensible a la guía espiritual, asimila el cuerpo de Cristo a una hogaza de pan, o a una compañía del sacerdocio levítico, donde todos tienen los mismos privilegios de la porción de la carne, la espaldilla que se reservaba para el sacerdote.
Levítico capítulo 7, el versículo 32 y 34, al 34. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque ha tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Cuando discutimos, luchamos y nos devoramos unos a otros. Desgarramos el cuerpo de Cristo. Es por esto que el Espíritu Santo inspiró estas palabras en 1 Corintios capítulo número 11, el versículo número 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por el mismo motivo se explica la advertencia de 1 Corintios capítulo 11, el versículo 28, sobre examinarnos con toda atención, a fondo, antes de comer de ese pan o beber de esa copa. Lo que representa cada una de estas partes, como es la sangre, como es el pan, es importante, ya que nos vamos dando cuenta, al ir leyendo estas porciones de la Escritura, nos vamos dando cuenta que realmente Dios nos está dando un mensaje profundo, espiritual, y que es necesario que nosotros podamos entenderlo. Cuando se habla del pan, se habla del cuerpo, pero no solamente del cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, de su humanidad, sino también nos habla de la unidad que debe de haber entre los creyentes, entre los cristianos, ya que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. El pan y la sangre y el pan es más que un recordatorio. La Santa Cena es muchísimo más que un simple memorial. La Pascua judía sí lo es. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 al 8. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Aleluya. Durante 6 días antes de la Pascua, al pueblo de Dios se le ordenaba buscar que no hubiera la más leve pizca de levadura en sus casas. Que no haya levadura en la casa. Esto era un símbolo del día en que deberíamos examinar nuestros corazones. ¿Qué buscaríamos en nuestro corazón? Pecado, engaño, mentira, traición. Antes de participar de la cena del Cordero de Dios, debemos revisarnos. Si entonces debían de ser tan celosos, pues si tomaran a la ligera la santidad de Dios, se les eliminaría del pueblo de Dios. ¿Cuánto no tendríamos que ser más cuidadosos ahora? Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 31. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aleluya, gracias Dios, por tus bondades, tu amor y tu grande misericordia, Señor. Eres tú el que llama, eres tú el que perfecciona, eres tú el que cambia, el que transforma, Señor. Por ello, Señor, hoy, en este momento, pedimos, Señor, que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea santificada, Señor, para recibir tu palabra. La cena de la Pascua iba a ser memorial perpetuo a través de todas las generaciones y en todos los lugares de la tierra. Éxodo capítulo 12, versículo 25 al 28. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Mientras la cena en la Pascua del Antiguo Testamento para Israel era un recordatorio de la gran liberación con que se le sacó de Egipto, la cena del Señor es muchísimo más que un simple acto conmemorativo. Es un arma poderosa contra los espíritus demoníacos, porque para ella se les recuerda la poderosa obra redentora de Jesús. Gracias a su sufrimiento, gracias a su agonía, gracias por su muerte en la cruz del Calvario. Para Satanás es un recordatorio del día verdadero en que fue vencido en la cruz, y como cristianos lo sabemos, lo proclamamos, y por lo tanto debe soltar su control, debe soltar su poder y dominio sobre un área o una persona determinada. El Señor está presente durante la cena. Cuando preparamos la Pascua, cuando estamos preparando la Santa Cena, el Señor se encuentra ahí. Desde el principio, la iglesia primitiva observó el partimiento del pan. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 43. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Partimiento en griego es klasis,
y se refiere con mucha frecuencia a la comunión. Esta iglesia era una institución muy poderosa, una iglesia que inspiraba un gran respeto. Pues leemos en Hechos 2:43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así pues, la cena vino a ser como el altar de los santos, el lugar de la más elevada y santa comunión con Dios, nuestro Padre Celestial, y donde el Señor nos honra a tener unión común, comunión, coinonía con nosotros. Mateo 26, versículo 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese reino con nosotros no es arriba en el cielo. Es precisamente ahora. Es precisamente aquí mismo, en nuestros corazones. Lucas 17, versículo número 21. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor viene y comparte con nosotros la mesa de la Santa Cena. El pueblo hebreo tiene la tradición de dejar libre un puesto en la mesa para ese huésped invisible durante la cena de la Pascua. Ahora, ¿cuán pocos de nosotros honramos y respetamos la presencia de la divinidad? Llegamos a la mesa sin limpiar, sin lavar los corazones, y nos atrevemos a tomar el pan del Señor en la Santa Cena con manos impías, con manos pecaminosas. Por tanto, no es de extrañar que haya tantos juicios en la casa de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos ha prohibido mezclar el pecado con la santidad. Primera de Corintios capítulo 10, verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En consecuencia, nos es imperativo confesar nuestros pecados y preparar los corazones antes de acercarnos a la mesa de la Santa Cena. Debemos de examinarnos. Jamás deberíamos de temer examinarnos. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 23 y verso 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto quiere decir que si nuestras relaciones no son correctas, entonces nuestras ofrendas ante el altar de la Santa Cena también son inaceptables. Si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Y cuando estéis
orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús nos dejó la ley del amor. En Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Espíritu Santo dijo en 1 de Juan, capítulo número 2, versículo número 10 y versículo número 11. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una señal de liberación de la esclavitud. Eso es la Pascua. La Pascua no fue solamente una conmemoración de noche, entre las dos tardes. Fue un símbolo y un recordatorio para los miembros del pueblo de Dios y también para el diablo, que habían sido liberados de la esclavitud, el pueblo de Israel. Cuando tomamos la Santa Cena es igualmente una señal para nuestro enemigo, que hemos sido liberados de su poder y que no tiene ninguna autoridad legal sobre nosotros. Se rompen las cadenas, se libera de la esclavitud. Por el contrario, ahora tenemos autoridad sobre él, autoridad sobre el maligno. Nunca podrá superar esa cubierta que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No podrá causarnos ningún daño. Otra de las cosas que se presentan cuando tomamos la Santa Cena o celebramos el recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz es que es un sacramento familiar. Uno de los factores principales que ha mantenido unidos a las familias judías se basa en la celebración de sus festividades. Hubo y aún hay ordenanzas familiares. Éxodo 12, versículo número 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Aleluya, gracias Señor. Los niños también participaban de los elementos de la cena pascual. De manera semejante, los cristianos por fe pueden dar a sus niños la cena hasta cuando puedan tener la edad suficiente para recibir instrucción y enseñanza, para amar y entender su significado. A medida que nuestros hijos alcanzan esa edad, se les debe advertir sobre el peligro de tomar indignamente el pan y el vino. Un sacramento para toda familia que cree, es para los creyentes. El poder del cuerpo quebrantado de nuestro Señor en el pan se manifiesta, ese cuerpo lacerado, masacrado. Sobre Jesús se pusieron todos los pecados. Sobre Jesús se pusieron las miserias, las dolencias, las enfermedades. Sobre Jesús se pusieron los sufrimientos y toda clase de males. Si vamos a la Biblia y leemos Isaías 53, versículos 4 y 5, ciertamente
Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos vamos a encontrar con cosas de suma importancia. Lo dice este pasaje: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras transgresiones, que incluyen nuestras rebeldías contra su alta y santa voluntad. Fue molido por nuestras iniquidades. Todo lo que es el pecado, la depravación, la perversión, la culpa, los crímenes, las faltas, las maldades, sobre él fue el castigo. El castigo, la corrección, la disciplina, el autocontrol. El castigo de nuestra paz fue sobre él. De donde, debido a nuestras rebeliones y perversión, quizás se necesitarían siglos para corregirnos y disciplinarnos y moldear nuestro carácter en una naturaleza como la de Cristo. Y por tanto darnos una paz de mente interior y pura. Pero mediante el sufrimiento de Cristo en lugar nuestro, esta enorme obra de gracia se puede hacer en nuestras vidas en un tiempo relativamente corto, a medida que le permitamos al Señor realizar su labor con nosotros. Muchos han experimentado en sus vidas obras de santificación muy poderosas, de una forma repentina, con solo un toque de Dios. Nos habla este pasaje que por su llaga fuimos curados. Todo el dolor y sufrimiento emocional y físico tiene su fuente de sanidad en la gran obra redentora de Cristo. Pedro identifica la profecía mesiánica de Isaías con las penas y los sufrimientos de nuestro Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo número 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53, 8, la última parte dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando habla de la consecuencia de la rebelión, habla de herida, de golpe, de plaga, de peste como la lepra o toda otra enfermedad. Jesús inclusive llevó nuestros males incurables, las dolencias, el SIDA, el cáncer, el Alzheimer, toda la gama de entidades patológicas que se pueden nombrar, porque su nombre es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2 versículo número 9 al versículo 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confíe que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mientras partía el pan, Jesucristo dijo en Lucas 22:19:
Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Primera de Corintios 11:24. Decía en esta porción: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando recibimos el pan de la Santa Cena como un acto de fe, recibimos también todo el poder redentor, todo el poder restaurador, todo el poder sanador que nos puede dar su santo cuerpo. Jesús entregó su cuerpo a los escarnecedores a fin de poder comprar la sanidad para su creación. Este poder sanador se halla a la disposición no solo de nosotros. Es el pan de los hijos, como dice Marcos 7:27, sino para todo el reino animal e incluso para la redención de la tierra. Toda la creación espera ser libre. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es maravilloso ir viendo todo lo que implica el sacrificio del Señor. El poder de la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Mientras el cuerpo de Cristo da sanidad, porque Él se llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, su sangre da vida. Pues la vida está en la sangre. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando participamos de la copa en la Santa Cena, en fe, recibimos esa vida abundante. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Todos somos o seremos pecadores. De esta manera todos estamos sentenciados a muerte. El Señor Jesús derramó su sangre por nosotros, y al hacerlo nos dio vida eterna. A cambio de la muerte eterna que se relaciona con la paga que nos pertenece por nuestro pecado. La vida está en la sangre y Dios la ha dado por nosotros sobre el altar para hacer la expiación que corresponde a nuestras almas. El poder del Espíritu Santo se encuentra en el aceite de la unción. En Éxodo 30, versículo 22 al 33 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios,
el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. La bendita palabra nos informa sobre los elementos que constituyen el aceite de la unción, a fin de santificar y apartar para Dios los componentes del santuario y los miembros del sacerdocio. Este aceite se consideraba sagrado y nunca se debería de utilizar en algo ordinario. No se debería de utilizar en algo común o profano. Todos y cada uno de los utensilios tocados por este aceite sobre las personas o cosas con el propósito de dedicarlas y apartarlas para el servicio a Dios. En Génesis 28, 18 y 19, Jacob vertió aceite sobre una piedra y el Señor la puso aparte. Este lugar recibió el nombre de Betel, que significa casa de Dios. El profeta Samuel utilizó una redoma de aceite para ungir a Saúl como rey de Israel. Primera de Samuel 10:1. Hizo algo semejante con David cuando lo ungió para ser rey, en reemplazo de Saúl. Primera de Samuel 16:13. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del tabernáculo y ungió a Salomón como el sucesor del rey David. Primera de Reyes 1:39. Dios ordenó a Elías que ungiese con aceite a Eliseo como el profeta que tomaría el lugar de Elías. Primera de Reyes 19:16. El sumo sacerdote Joiada ungió al hijo de Ocosías, Joás, que solo tenía 7 años para reinar sobre Judá, y de esta manera derrotar a la usurpadora del trono, la malvada Atalía. Segunda de Reyes 11:12. Sanidad sobre los enfermos. El Altísimo da instrucciones muy claras sobre la sanidad divina. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. No solo se produce sanidad, también hay perdón, que tiene lugar cuando los rayos sanadores del Señor se liberan sobre una persona enferma o sobre una tierra enferma. Nuestras tierras están enfermas, y esta es la redención que Dios nos ha dado para la tierra. Ha llegado el tiempo para que el pueblo de Dios en fe y obediencia sencilla salga y redima la tierra. Tomemos los elementos de salvación y sanidad de nuestras iglesias para llevarlos a nuestros hogares y a las naciones del mundo. Así como participamos del cuerpo quebrantado de Cristo, participamos de su vida, de su resurrección. Nos impartimos vida a nosotros mismos. A medida que participamos de su cuerpo, se nos renuevan nuestras fuerzas y podemos ministrar tal fortaleza renovada a la tierra. Cuando con pureza participamos de la copa de la sangre del Señor, recibimos perdón y podemos ministrar redención a la tierra. Es tiempo para redimir las tierras que han sido contaminadas por la hechicería, los abortos,
los asesinatos, la idolatría. Es tiempo de romper las maldiciones y el poder que los espíritus del mal tienen sobre todo sitio. Podemos redimir la tierra como Noé, como Abraham, como Gedeón, como Samuel, como David, y muchos otros también lo hicieron. Ahora no necesitamos ofrecer ningún sacrificio por los pecados. Sin embargo, nos es necesario orar sobre la tierra que ha sido maldita, expulsar las potestades que han gobernado sobre determinados lugares y mantener la Santa Cena sobre tales sitios, para recordarle a Satanás que la sangre preciosa de Jesús ya los redimió y que debe renunciar a mantenerlos bajo su poder. Recordemos que Satanás es un usurpador que ha engañado a todo el mundo. Tenemos poder para quebrantar esa posesión. Los cristianos somos los únicos que tenemos autoridad sobre el diablo, pues el mundo no la tiene. Tengamos presente que Jesús nos lo impartió. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Recordemos que toda la creación espera ser liberada. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Que Jesús pueda decir lo mismo que dijo cuando regresaron los 70 a entregar el reporte de las victorias. Lucas 10:18 dice: veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Y debemos derramar aceite sobre la tierra redimida y volver a dedicarla de regreso a Dios, para que todo el mundo pueda convertirse en un Betel, casa de Dios. Eso será una señal para demostrar que creemos que Dios sana la tierra. Confiemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para darnos libertad, para darnos santidad, para darnos el poder, la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Que el Dios del cielo y de la tierra les guarde, los bendiga, los prospere, los tenga esculpidos en la palma de su mano, porque el Dios nuestro es un Dios todopoderoso. Gracias, mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo, y gracias por estar aquí con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.